Bien, el día de ayer empezamos a describir los principales síntomas por los que una persona que supone que puede tener un problema de tipo cardiovascular acude a una consulta, y le estábamos describiendo lo de la disnea, aunque ya había sido visto parcialmente en la disnea tipo respiratorio. Comparte ciertas manifestaciones de descripción por parte del paciente en la disnea de tipo cardíaco. Sin embargo, puse otro cuadrito más para ejemplificar algo en lo que hablaba acerca de la clasificación de la disnea de la Asociación Neoyorquina para Enfermedades del Corazón. Bueno, esto fue la definición que vimos ayer. Hasta aquí era la descripción que habíamos hecho de que casi todos en todos los casos de disnea, el evento final que hace que el paciente experimente dificultad para ventilar y para hacer la transmisión de los gases entre el alveolo y el lecho capilar es la estasis venocapilar. Esto es el fenómeno final. Pero puede estar dado por muchas causas, ya lo dijimos ayer: incremento en la resistencia que se opone a la eyección ventricular, como en la hipertensión arterial o una estenosis valvular aórtica, una falla de bomba, y pusimos los ejemplos de un infarto agudo del miocardio que deja una porción del corazón sin funcionalidad y hace que pierda fuerza de expulsión del volumen ventricular, o una miocardiopatía, que también puede ser una enfermedad que produce fallas en el elemento principal de bomba, que es el músculo miocárdico. Otras causas pueden ser la restricción del llenado ventricular, que generalmente está dado por una pericarditis constrictiva cuando ocurre algún tipo de enfermedad inflamatoria, infecciosa o autoinmune, que hace que el pericardio, que es una serosa, se engruese y evite que el ventrículo reciba volumen sanguíneo de las aurículas. O el taponamiento cardíaco, que viene estando producido la mayor parte de las veces por un derrame pericárdico. Todos estos eventos, lógicamente, que tienen sus características principales, pero los vamos a estar viendo en el transcurso del tema. Y por último, también vimos la tromboembolia pulmonar. Hasta aquí prácticamente se había estado hablando de fenómenos que ocurren a nivel del ventrículo izquierdo particularmente, pero cuando hablamos de la tromboembolia, estamos hablando de un fenómeno que inicialmente ocurre en el ventrículo derecho, debido a una masa sanguínea o coágulo que se desprende de algún sitio, y les puse los ejemplos de la insuficiencia venosa periférica, que son las varices, o bien de lechos recién ligados y cauterizados, como en el caso de las cirugías pélvicas, o bien otro ejemplo más que puse fue el de los pacientes que duran mucho tiempo en cama, como los pacientes de cirugía ortopédica o los de tipo neurológico, que pueden tener fenómenos de tromboembolia. En los neurológicos con menos frecuencia, debido a que frecuentemente se utilizan como tratamientos antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, que también se puso el ejemplo debido a una pregunta de que si todo eso se podía evitar, y explicamos cuál era la razón por la cual podía utilizarse preventivamente medicamentos de acción anticoagulante o sustancias de tipo antiagregante plaquetario. Bueno, estoy repasando esto rápidamente antes de meterme a la siguiente parte. La clasificación de la disnea se basa en la capacidad para el esfuerzo físico. La disnea, grábense bien esto, es el dato pivote o el dato clave para expresar la falla del ventrículo izquierdo. La disnea es
el elemento que caracteriza a la falla ventricular izquierda. La clasificación de la disnea de acuerdo a la capacidad para el esfuerzo es en la que se basa la New York Heart Association, que es una clasificación que surge por allá de la década de los 60 del siglo pasado, pero que debido a su practicidad y a su facilidad de aplicación en el puro interrogatorio, pues guarda mucha vigencia. Explicamos en qué consistía disnea paroxística y en qué consistía ortopnea. La diferencia entre ambas, que son disneas al decúbito, es que en esta el paciente no puede adoptar el decúbito en ningún momento, mientras que la paroxística nocturna lo adopta por minutos u horas y posteriormente a ello ocurre la aparición de la disnea. Sí, esa es la diferencia entre ambas. Ambas son disneas en el estado de decúbito, pero una sí impide totalmente el decúbito, en el caso de la ortopnea, y en la paroxística nocturna generalmente permite unos minutos u horas en decúbito y luego viene el episodio de disnea por congestión pulmonar, en la que regresamos al evento principal, que es la estasis venocapilar pulmonar, que es lo que hace que se interfiera con la transferencia de gases entre alveolo y lecho capilar. Y otras variantes de disnea que no tienen que ver con el corazón, como la platipnea, que dijimos que era disnea al permanecer de pie, y la trepopnea, que era una posición forzada que el paciente adopta particularmente en los casos de derrame pleural, ¿sí? En la que el paciente se va a acostar sobre el lado en donde tiene derrame para tratar de dejar libre el lado sano, entre comillas, ¿sí? Y por último hablamos de lo que era una disnea funcional o suspirosa, en la que en realidad no existía ningún tipo de alteración fisiopatológica que explicara la disnea y que ocasionalmente aparece en algunos pacientes que tienen trastornos de tipo psíquico, ¿sí? Como crisis de angustia particularmente, entonces en las que el paciente dice que tiene falta de aire, a pesar de que nosotros vemos que el paciente en realidad no tiene dificultad para la captación del oxígeno, medido con un pulso oxímetro o con sus constantes vitales, que no se alteran ni la frecuencia cardíaca, ni la presión arterial, ni solamente la frecuencia respiratoria, debido a que el paciente hace respiraciones rápidas superficiales. Agregué esta diapositiva para poder ejemplificar mejor algo que me interesa mucho que se aprendan. La clasificación de la disnea por esfuerzo, de acuerdo a la New York Heart Association, define 4 clases o etapas de la insuficiencia cardíaca, con base a una valoración subjetiva que el médico hace durante la anamnesis o interrogatorio. Y la forma de preguntar es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, grado 1, el paciente es capaz de hacer su actividad habitual. El paciente en la actividad común de caminar en terreno plano y despacio no le pasa nada. Pero si lo ponemos a hacer grandes esfuerzos, como por ejemplo subir escaleras o correr un tramo, el paciente sí va a experimentar disnea. Esto funcionalmente, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo todavía tiene cierto grado de reserva funcional y que solamente se hace evidente su deficiencia cuando ponemos al paciente a hacer una actividad intensa. El grado 2 es el paciente que experimenta disnea con moderados esfuerzos, como por ejemplo dije antes, caminar en terreno plano y a paso normal. A cualquiera lo podemos hacer si no tenemos algún tipo de impedimento físico, pero si el paciente hace eso de caminar a paso normal y se agita después de 20, 30 o 50 metros, aquí estamos hablando de que la disnea evolucionó de grado 1 a grado 2. Y el grado 3, fíjese, está caracterizado por la aparición de disnea como actividades tan simples que no deberían agitar al paciente, como bañarse, vestirse o masticar y comer. Entonces, si ustedes se fijan, pues está muy bien ejemplificado en qué tipo de actividades se presenta este problema. Y el grado 4 es una disnea que se presenta aunque el paciente no haga nada, y prácticamente estamos hablando de un estado permanente de edema agudo de pulmón, ¿sí? Claro, el paciente que tiene un edema pulmonar agudo, pues está ahogando aunque no haga nada y está inhalando en forma
intensa y rápida, o sea, con respiraciones profundas y rápidas, tratando de capturar oxígeno, lo cual no puede lograr debido a que el alveolo está ocupado con líquido que trasudó del lecho capilar hacia el interior del alveolo. Y de aquí va a aparecer una expectoración característica de aspecto rosado o asalmonado, ¿sí? Quiere decir que parte de esa trasudado llevaba elementos sanguíneos. Entonces, eso hace que el paciente se esté ahogando, que se oigan estertores a distancia y que tenga una expectoración típicamente rosada o asalmonada. Hasta aquí con este cuadro se comprende mejor lo que quiero que se aprendan. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte no hay ninguna pregunta porque pasamos ahora a dolor precordial. Sí, yo sí tengo una duda. Dime. Por ejemplo, ahí en la expectoración rosada que menciona, Ujú. ¿se puede distinguir de la que se presenta en la neumonía por Klebsiella? Sí, porque los antecedentes son distintos. Por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía por Klebsiella, pues lógicamente que los neumonías por Klebsiella casi siempre son por broncoaspiración, ¿eh? Y ahí pues lógicamente que hay fiebre, que hay leucocitosis, que el paciente está con ataque al estado general y postración, etcétera, pero no tiene un evento cardiovascular, ¿sí? En cambio, el paciente que tiene un problema de este tipo, cuando lo interrogas a él o a su familia, te dice cómo empezó. Ahora, esto no pasa de un día para otro, esto es una cuestión evolutiva, progresiva, de años o de meses, ¿verdad? De un paciente que, por ejemplo, tiene un infarto agudo del miocardio, pues sí puede, después de un episodio de un infarto agudo del miocardio, empezar con una falla de bomba y llegar, si la parte del corazón muy lastimada es demasiado grande, a un edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca súbita. Sí, pero estamos hablando de que uno pues va a tener una naturaleza infecciosa que va precedida de días con fiebre y con malestar físico general y con alteraciones de laboratorio, y esto no, esto es algo de aparición que puede ser súbita en el edema agudo de pulmón después de un infarto masivo, o que puede ser progresiva después de meses o años de evolución, que caminó de grado 1 a grado 2 a grado 3 y por último hasta llegar a una etapa en la que de plano el ventrículo no bombea. ¿Sí? Esa sería la diferencia, no tanto por el aspecto de la expectoración, lo cual no forzosamente se tiene que dar, ¿eh? Yo de esto de decirles de esto del esputo asalmonado o rosado, pues se da ya en los casos en los que el edema es tan grave que ya trasudó una cantidad importante de líquido y invadió los alveolos. Gracias, doctor. Bueno, el dolor de origen coronario. Hay textos completitos como del tamaño de su tratado de fisiología o de cardiología, etcétera, donde se escribe acerca del dolor de tipo coronario. El dolor le llaman a esos textos de semiología de dolor torácico. Y yo puedo concluir lo siguiente. Una vez que se ha demostrado, y lo dije antes cuando hablamos de dolor, que el dolor no es provocado por un problema de tipo isquémico, o bien por un problema de tipo aórtico, y en último grado por una alteración pericárdica aguda, todo lo demás puede esperar, porque pueden causar un dolor torácico parecido al dolor del corazón, problemas de espasmo esofágico, inflamaciones pleurales, eh, y son problemas que la verdad te dan oportunidad de actuar. Sin embargo, cuando las alteraciones son de este tipo, isquémica, aórtica o pericárdica, que te están dando un dolor agudo, pues lógicamente que sí hacen que tengas necesidad de intervenir rápidamente para tratar de frenar el problema o de tratar de revertirlo cuando sea posible, o en su caso resolverlo, ¿sí? ¿Qué datos son importantes a tomar en cuenta para pensar en la posibilidad de que un paciente que llegue a un servicio de emergencias quejándose de un dolor en el hemitórax izquierdo y se pone la mano o el puño sobre el área del corazón, en quién pensarían que realmente tiene este tipo de problema? Bueno, son importantísimos los antecedentes, ¿sí?
¿En quién es más común que haya enfermedad coronaria en cualquier edad? ¿En los hombres o en las mujeres? Hombre. Los hombres. En el hombre, en cualquier etapa de su vida, particularmente derivado de los hábitos. En las mujeres, la aparición de un dolor coronario puede ser más factible en la etapa de la menopausia y la posmenopausia, cuando ya el carácter protector de los estrógenos desapareció. Y entonces la paciente tiene tanto riesgo de una enfermedad coronaria aguda como un paciente masculino de su misma edad. Otros factores de riesgo, hay factores que son mayores y factores menores. Factores mayores como cuáles, por ejemplo. La obesidad. Bueno, ese puede ser uno, ¿sí? Yo lo pondría todavía incluso como un factor menor, pero bueno, la obesidad es un factor. ¿Qué otro? Que esté íntimamente ligado con una enfermedad coronaria. Puede ser que sea La edad. La edad, sí, eso es un factor menor también. Aterosclerosis. La aterosclerosis, pero generalmente no es un proceso que se dé, salvo ligado a la edad, en forma autónoma. Generalmente debe haber enfermedades que te conducen más fácilmente como antecedente hacia una enfermedad coronaria. ¿Cuáles son ellas? Hipertensión. Diabetes mellitus. Se dice que la diabetes, de hecho, es un equivalente de enfermedad coronaria. Hay muchos médicos que desde que el paciente se diagnostica diabético, se le empieza a dar en forma preventiva aspirina. La hipertensión, lógicamente que cuando no la controlas o no la tratas correctamente, va a producir un incremento de la masa miocárdica que no va paralelo con el desarrollo de circulación coronaria y va a producir un momento de déficit coronario que va a verse traducido en un infarto o en una angina de pecho. ¿Qué otra enfermedad puede ser importante? Porque esto, diabetes, hipertensión y otra enfermedad pueden conducir a algo que citaron hace un momento, que es la aterosclerosis. Colesterol alto. Eso, las dislipidemias, ¿sí? Entonces, las dislipidemias, particularmente el exceso de colesterol, puede ser otro factor de riesgo mayor. Y hay otro factor de riesgo mayor que es un hábito, tabaquismo. el tabaquismo, eso es importantísimo, ¿sí? Hay personas que no pueden ser ni hipertensos, ni diabéticos, ni dislipidémicos, pero que fuman terriblemente desde edades jóvenes y lógicamente que el tabaquismo es otro factor importantísimo. Y bueno, como factor menor está más propenso a una enfermedad coronaria. Fíjense, nomás en ese primer renglón, yo podría haberles hecho una diapositiva con todos estos datos, pero quiero que mejor lo meditemos y que me ayuden a sacar los mismos. Debe haber características que hagan que el dolor parezca un dolor típicamente coronario. Ahorita las vamos a mencionar, ¿sí? O sea, yo no voy a decir que un dolor coronario siempre va a ser igual. Lógicamente que va a tener intensidad, que va a tener irradiaciones, que va a tener fenómenos acompañantes, y con eso yo es más probable que con los antecedentes, el género, piense en la posibilidad que se trate de un dolor coronario. Y aquí estamos poniendo el nexo con la aterosclerosis, que lógicamente que será más temprana, mientras más enfermedades que la propician aparezcan en forma prematura, como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias. Yo, por ejemplo, en la semana anterior vi en la consulta a una persona muy joven, de menos de 30 años, con valores de colesterol de 325, cuando el valor máximo normal es 200. Entonces es una persona joven, delgada, pero con una dislipidemia familiar, que es un proceso que lógicamente hace que se vengan antes de tiempo fenómenos precursores que yo tengo que ligar con la posibilidad de que un dolor sea coronario como la aterosclerosis, ¿sí? Ahora, puede haber enfermedad
que se manifieste con un dolor de tipo coronario sin que exista la obstrucción que va ligada a la aterosclerosis, ¿sí? O sea, ahí no existe obstrucción coronaria y eso se llama espasmo reversible, lo cual puede ocurrir como un fenómeno fisiopatológico poco común, particularmente en exposición súbita a cambios bruscos de temperatura, como el frío, o bien en algunas mujeres en la etapa posmenopáusica, en una enfermedad que se llama enfermedad de pequeños vasos, que le hacen un cateterismo y no logran demostrar que sus coronarias estén obstruidas. Sin embargo, los pequeños vasos no es un sitio donde se pueda llegar con el contraste y demostrar que existe una lesión isquémica del corazón debido a ese tipo de problemas, el cual se propone como una alternativa de diagnóstico no confirmado. Valvulopatías que pueden conducir a enfermedad coronaria, pues básicamente la más importante es la estenosis aórtica. Nosotros sabemos que en la fase del llenado de la aorta está la expulsión de sangre del ventrículo hacia la aorta, del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero en la fase de la diástole, cuando se está llenando el ventrículo, la sangre que en la sístole fue expulsada por encima de las válvulas sigmoideas de la aorta va a permitir en la diástole que se llenen las coronarias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica que no permite que pase un flujo de sangre suficiente a través de una válvula estenótica, pues se pueden producir fenómenos de bajo gasto, como pérdidas súbitas de la conciencia, como síncope, como dolor de tipo anginoso o de plano un infarto, cuando una aorta que está parcialmente obstruida no deja pasar un flujo suficiente de sangre a través de un orificio estrecho. Entonces, eso hace que el flujo sea menor o tope contra las paredes aórticas y no permita el tránsito libre de la sangre hacia la otra porción. Y luego las valvas sigmoideas que tienen esta forma, pues se van a llenar durante la diástole, pero si el volumen que pasa es un volumen mínimo o menor, pues lógicamente que eso no va a permitir que haya un llenado correcto de las coronarias. Esa es la fisiopatología por la cual la estenosis aórtica causa más riesgo de infarto. Y una miocardiopatía hipertrófica, ¿en esta por qué? Porque el miocardio se vuelve grueso totote, así, la cavidad miocárdica reducidísima, a diferencia de lo que pasa en el lado derecho, aquí la cavidad está muy reducida, el miocardio está muy hipertrófico y no permite ni el llenado ventricular y aparte el desarrollo de arterias coronarias que puedan surtir a un miocardio hipertrófico generalmente no va de la mano con el grado de hipertrofia muscular que se logra. ¿Sí se entendió ese mecanismo? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. hagan de cuenta que ese es el mecanismo que sobre todo se propone para explicar por qué una persona que hace mucho ejercicio y va a desarrollar una hipertrofia miocárdica, como por ejemplo un maratonista, un corredor de fondo, un corredor que hace resistencia física especial, que hace que su frecuencia cardíaca sea menor porque cada latido cardíaco tiene más volumen de expulsión que el de un sujeto normal, pero su miocardio se volvió hipertrófico, más potente para expulsar el volumen sanguíneo normal. Pero cuando por patología ese miocardio se vuelve tan gruesote, pues no va a dejar ni que se llene en la cavidad ventricular y aparte no va a tener un desarrollo simultáneo de arterias de surtimiento para el miocardio hipertrófico. Y eso pasa comúnmente, sobre todo para explicar los infartos que ocurren con deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Dentro de los antecedentes y factores de riesgo, yo lo tenía en esta diapositiva, pero quise que lo fueran desarrollando y puse lo del género, y ya dijimos que era en el hombre, en cualquier etapa de la vida, sobre todo si fuma y si está obeso y es sedentario. Los hábitos en los cuales entra eso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, y los antecedentes heredofamiliares, o sea, tiene más riesgo de que una persona sufra una enfermedad vascular cardíaca o cerebral
quien tiene un familiar de primer orden que ya la sufrió. No es una herencia directa, sino una predisposición genética, que es distinto. Las enfermedades asociadas, como hipertensión, diabetes o dislipidemia, pues tienen más riesgo. A propósito, no hablé dentro de los hábitos algo que es un problema común de esta época. Se habla de tabaquismo, se habla de sedentarismo, pero no hablamos de algo que lamentablemente cada vez se presenta con más frecuencia, ¿no? Es el consumo de sustancias prohibidas. Por ejemplo, pues un paciente joven, aunque esté delgado, pero que te llegue súbitamente con una arritmia o con un dolor precordial, pues puede ser por abuso de sustancias vasopresoras, como los derivados de la morfina y particularmente con la cocaína, ¿no? La cocaína, pues lógicamente, que puede tener aparición de arritmias súbitas o isquemia coronaria por vasoespasmo. Aquí está una imagen del desarrollo de la aterosclerosis. Vean lo que es una arteria normal y una arteria que va a ir desarrollando aterosclerosis. Para empezar, debe haber, debido a que esto es muy importante en la génesis de un dolor coronario, vamos a analizarlo. En esta primera parte de la diapositiva se ve un vaso de aspecto normal, con su endotelio íntegro, con un vaso de calibre normal que permite el flujo adecuado de sangre, pero que cuando ocurre un daño endotelial debido a enfermedades como hipertensión, como el uso del tabaco, como la hiperlipidemia, la hiperhomocistinemia, que a veces está relacionada con la diabetes, la propia diabetes mellitus, infecciones, trastornos o reacciones inmunes. Yo todo eso no se los puse porque son formas más raras de desarrollo de daño endotelial. Sin embargo, en esta época, por ejemplo, ahorita con el COVID, pues se ha visto que las reacciones de tipo inmunológico o la inflamación que se produce en forma severa por la presencia del virus está provocando lesiones endoteliales en el lecho pulmonar o en el lecho coronario. Y eso ha hecho que muchos pacientes con COVID pues tengan complicaciones cardiovasculares súbitas. Pero cuando se daña la tersura del endotelio y se produce un daño del endotelio, como lo que se ve a este nivel, empiezan a migrar células que son monocitos y que se depositan en el subendotelio y entonces van a provocar la aparición de unas células que se transforman después de una estría grasa, ¿sí? Esa estría grasa va a hacer que debajo del subendotelio haya unas células que se denominan FOMI, ¿sí? O células espumosas. Que ese tipo de células espumosas son las que van a traer a su vez fibroblastos para reparar el sitio de daño endotelial y van a hacer que se aumente el volumen del subendotelio y que se empiece a reducir la luz de una arteria, ¿sí? Eso pues lógicamente que tiene efectos hemodinámicos. Si a eso se le agrega que se puede hacer una placa fibrosa porque empiezan a llegar plaquetas también y el trasfondo del subendotelio es particularmente grasa y se forman placas de colágeno en la superficie y entonces esta placa se vuelve una placa dura. Pero cuando esa placa dura se fragmenta, pues se va a formar una hemorragia y esa hemorragia va a ser por fragmentación de la placa la que puede migrar súbitamente hacia un territorio más estrecho y producir una oclusión vascular. Si se fijan, me los llevé paso a paso sobre lo que le pasa a una arteria a nivel macro y a nivel micro hasta que se produce una fragmentación de placa, una formación de un trombo y un trombo que viaja y que va a tapar un vaso de menor calibre que el sitio donde se originó. Y de ahí sobreviene el problema de una zona infartada. Que lo mismo puede ser en el corazón, puede ser en el cerebro o puede ser en la circulación de las extremidades. El fenómeno de la aterosclerosis, lógicamente que será más dañino mientras más pequeño sea el calibre del vaso. Y en la superficie encefálica tenemos vasitos de muy pequeño calibre. En la superficie miocárdica tenemos vasos también de muy pequeño calibre, ¿sí? En cambio, en las extremidades, pues los vasos son de más calibre y eso hace que de alguna manera
en una extremidad, pues este tipo de lesiones sean más raras, porque los vasos son más gruesos, ¿sí? Pero sin embargo se pueden dar. Ahorita les explicaba el daño coronario por estenosis aórtica. Aquí lo estamos poniendo no porque sea una valvulopatía súper común. Sin embargo, de todas las valvulopatías es la más común en el mundo y en México. Vean cómo es el aspecto ese de como cuartitos de esfera que viene siendo las valvas sigmoideas. Aquí se está viendo, ¿sí? Cómo coaptan entre sí para cerrar la superficie de paso de sangre de la aorta. Pero ¿qué pasa cuando existe una estenosis valvular? La columna de sangre choca contra las válvulas o valvas parcialmente abiertas, solamente parcialmente, y eso hace que la sangre no llegue al interior de la aorta. Y parte de esa sangre que normalmente en la diástole tiende a regresarse es la que debe llenar las valvas sigmoideas, que es donde están los orificios a partir de los cuales surgen las arterias coronarias, que son las que van a provocar pues, la irrigación, el surtimiento de oxígeno y de nutrientes para el músculo miocárdico, que trabaja de día y de noche todos los días, que no tiene periodos vacacionales, etc. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este detalle de obstrucción de la valva aórtica es un detalle que impide el paso de sangre hacia el interior de la aorta y luego en el momento del reflujo sanguíneo para que se llenen las valvas, el paso de la sangre a través de los orificios que están aquí hacia el llenado de las coronarias. Ese es el mecanismo de alteración estructural y fisiopatológica por el cual puede ocurrir un dolor de tipo coronario en una persona con una estenosis valvular. Y el daño a pequeños vasos, pues es típico de mujeres de edad madura, sobre todo en la etapa postmenopáusica y en la que no se ve ningún daño de tipo estructural como el de la aterosclerosis, a pesar de que factores de riesgo existen, sino que después de que les hacen un cateterismo y le meten contraste a las coronarias, se topan con que no existe ningún vaso obstruido que se pueda abrir y colocarle un dispositivo tipo stent, sino que los vasos que están dañados son vasos inalcanzables de muy pequeño calibre y eso es lo que le llaman enfermedad de pequeños vasos, ¿sí? Hay que pensar en ella particularmente en mujeres de edad madura en fase postmenopáusica. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar que un dolor es de tipo coronario? Perdón, ¿no hay ninguna duda de lo anterior? De mi De mi parte parte no. no, doctor. Bueno, ¿cuándo sospechamos que un dolor es de tipo coronario? Primero, se debe hacer esta semiología, la intensidad, ¿sí? Lógicamente que ya preguntaron ustedes y ya vieron que se trata de un hombre de edad madura, que a lo mejor la familia les dice que se fuma unos 10 cigarrillos al día, que lo ven obeso, que lo poquito que le logren interrogar porque el paciente está que se revuelca de dolor y lo que menos quiere es que le estén haciendo preguntas. Te van a decir, pues es que es hipertenso o tiene 3 años de que le detectaron diabetes, etcétera. Pues lógico que es más probable pensar que el dolor sí es seguramente por los antecedentes de tipo coronario. Generalmente la intensidad de un dolor coronario, que no forzosamente habla de infarto, porque el dolor puede ser por angina de pecho o por infarto, que es diferente. La angina es un proceso reversible. El infarto ya deja una huella o una zona de cicatrización miocárdica. Pero cuando una persona tiene una intensidad que le describe el paciente cuando ya lo interrogas después que le alivias el dolor, te dice que siente que se muere, ¿no? O sea que es un dolor de tal intensidad que se califica como gravísimo. ¿Se acuerdan que había una clasificación del dolor con un dolorímetro artificial que se llama escala visual análoga, ¿no? La que le preguntan al paciente, 0 es no dolor o ausencia de dolor y 10 es un dolor insoportable. El tipo de dolor que usted tiene, ¿dónde lo ubica? Pues a lo mejor el paciente te dice que hasta más de 10, ¿no? O sea, eso les da una idea de la intensidad del dolor. La localización.
La típica o característica es que el dolor se ubique en la parte del área precordial y que el paciente se trate de localizar el dolor. Generalmente lo hace pegándose el puño al pecho, en el lado del hemitórax izquierdo, en la zona cercana a la tetilla. Entonces, eso te habla de que pues, es el dolor que el paciente experimenta. Me brinco desde aquí hasta equivalentes porque no todos los dolores son típicos y se presentan en esa zona. A veces el paciente tiene el equivalente de una angina o el equivalente de dolor precordial y resulta que el paciente ubica el dolor en el epigastrio, ¿sí? Y hasta se puede confundir con un proceso de tipo ulceroso si les falta experiencia y no piensan en la posibilidad de un infarto en epigastrio, o bien se puede localizar en el maxilar, ¿sí? O en la cara lateral del cuello. Y eso se llaman equivalentes de angina, ¿sí? Porque el paciente te dice que el dolor lo siente ahí, o en el hueco supraesternal, o en la cara lateral del cuello, o en el epigastrio, o a nivel del maxilar. Ya todo eso pueden ser eso, más un paciente al que te encuentras con un dolor que en el típicamente precordial se irradia casi siempre hacia el brazo izquierdo, ¿no? Precordio y la irradiación al brazo izquierdo. Y esa irradiación al brazo izquierdo, a la cara interna del miembro torácico izquierdo en toda su longitud, es porque existen zonas de entrada sensitivas del miembro torácico que coinciden en su punto de entrada con las zonas de percepción del dolor de tipo coronario que tienen el mismo punto sitio de entrada en la médula. El tipo o carácter, pues el paciente te lo puede decir, sí, como sensación opresiva, sí, que siente que le están constriñendo el corazón. La forma de inicio generalmente es gradual y está, sobre todo, en la mayor parte de los casos, ligada a un esfuerzo. Si el paciente te dice que el dolor le dio porque de buen samaritano le ayudó a un vecino a empujar su auto, o porque cargó una cubeta, o porque subió escaleras, o porque se vio obligado a correr un espacio y lo detuvo el dolor, lo típico es el esfuerzo como característica de inicio. Malo cuando el dolor se desarrolla en reposo, como ocurre en pacientes que ya se infartaron previamente o que el cuadro es tan agresivo que no necesita el paciente hacer un esfuerzo que incremente las demandas de oxígeno para poner a sufrir al miocardio. Entonces, esto habla de que es muchísimo más malo. Esto otro, con el solo hecho de parar el esfuerzo y hacer que el paciente se siente, puede hacer que el dolor remita. Pero ya es un aviso que te está diciendo que el paciente experimenta dolor con situaciones en las cuales incrementa su demanda de oxígeno y nutrientes por el miocardio. La duración. Cuando el dolor es por una angina de pecho, generalmente es un dolor que remite con el reposo en cuestión de minutos, ¿sí? En una angina. Pero cuando el paciente tiene un infarto, quiere decir que el dolor no cede aunque repose y que se prolonga más allá de media hora, y entonces eso hace suponer que el paciente ya no tuvo un hecho reversible, sino que ya se le convirtió en un daño por sufrimiento miocárdico que va a dejar una zona con necrosis. La angina solamente es isquemia, y la isquemia es un proceso que puede ser reversible. El infarto, IAM o infarto agudo del miocardio, no es isquemia. Ese va precedido de isquemia, pero llega hasta el punto de necrosis. Y necrosis quiere decir que el tejido que se murió ya no puede ser rescatado. ¿Hasta aquí lo vamos entendiendo? Sí, doctor. Los datos Doctor, que... ¿podría Sí. volver a explicarlo de equivalente? Por Vamos allá. favor. Ahorita déjame llegar a esto otro. Los datos con los que comúnmente se acompaña un dolor precordial característico son deseo de vómito o náusea, sudoración fría, aspecto pálido,
Y la sudoración es una descarga simpática, mientras que la náusea o el deseo de defecar durante una crisis dolorosa miocárdica son datos de tipo vagal. La diaforesis es simpática y vagal la náusea y el deseo de la defecación. El equivalente quiere decir que el paciente no localiza el dolor típicamente en la zona precordial, sino que lo está teniendo en un sitio distinto, pero que si se acompaña de todo esto, que es muy intenso, que te hace postrarte porque el reposo parcialmente lo alivia, puede ser que el dolor lo sufra en el epigastrio y que se confunda con un problema de tipo ulceroso, o que lo sufra a nivel del maxilar, como si tuviera así un dolor típico clavado en la zona de la mandíbula, o en la parte del cuello, que es la porción lateral del cuello, ¿sí? O en el hueco supraesternal. Entonces, o aquí, o aquí. Y entonces el paciente va a tener un dolor que se llama equivalente de angina, porque no lo tiene en el sitio típico, por eso así se le denomina equivalente. Pero si tiene factores de riesgo, si se acompaña de alta intensidad y si tiene datos acompañantes simpáticos o vagales, pues tienes que pensar en la probabilidad de que el paciente tiene una enfermedad isquémica del corazón. Yo se los digo no por denostar a los médicos de los servicios de emergencias tipo Cruz Roja o AR. Hay muchos pacientes que luego se quejan de dolor en el epigastrio y a pesar de que tienen un montón de factores de riesgo como el género, sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, bueno, es que si le duele el epigastrio va a ser algo ulceroso, le ponen en la vena o le dan a tomar un inhibidor de secreción ácida y ahí lo dejan a que se le quite el dolor, cuando en realidad lo que acaba calmándole el dolor es el hecho de ponerlo en reposo, ¿verdad? O sea, no se le quitó por la pastilla o por la ampolleta que le pusieron. Y se les pasan a veces diagnósticos de infartos, sobre todo los infartos que dan este tipo de manifestación en el epigastrio son los infartos de la cara inferior o cara diafragmática del corazón, que está la que está más en contacto con el diafragma, ¿sí? Aquí está el corazón y esta porción que está en contacto con el diafragma es la que puede hacer que se simule una manifestación dolorosa semejante a una úlcera. En cambio, los infartos de la zona más común en donde ocurre el infarto, que es la más común de todas, que es la cara anterior del corazón, se pueden manifestar no solamente en el área precordial, sino a nivel del maxilar o a nivel del cuello. ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, doctor. Gracias. Ahora, dentro de la semiología que se le explora al dolor, factores desencadenantes. Un factor desencadenante puede ser, ya dijimos, a ver, permítame porque ya tengo aquí un rayoneadero. Doctor, ¿estos equivalentes se deben a reflejos o más bien a sensaciones provenientes del vago y del frénico? Así es. Ok, gracias. Ajá. Sí, son aferencias de porciones sensitivas de estos nervios. Bueno, factores desencadenantes, pues ya se los puse arriba antes. En los cuadros debutantes de enfermedad isquémica del corazón, el factor más común casi siempre es el esfuerzo físico. Bueno, hay personas a las que, con todo respeto, les ocurre el primer infarto cuando están, por ejemplo, en algún tipo de actividad de desgaste físico, como un coito, un acto sexual, cuando están ayudando a destornillar una llanta, cuando están empujando un auto, cuando suben súbitamente escaleras, que fallan los elevadores y cosas así, y puede haber como desencadenante mayor el esfuerzo. Ese es el principal detonante. Ya dijimos que cuando lo detona el esfuerzo y el paciente se calma el dolor, en el caso de una angina, cuando se sienta un ratito, pues eso es bueno. Pero malo cuando el paciente le aparece el dolor sin esfuerzo en la fase de reposo. Cuando a un paciente le aparece un dolor así, pues está más relacionado con factores
de mayor gravedad de la aterosclerosis. Entonces, por eso lo puse ahí arriba como que era peor cuando se empieza el dolor en el esfuerzo, sin esfuerzo, que cuando se empieza con esfuerzo. O sea, triplemente peor el dolor que aparece sin relación esfuerzo. ¿Y cuáles son los factores atenuantes? Pues son varios. Uno es el reposo, o sea, si al paciente le apareció el dolor en el momento que hizo un esfuerzo físico y lo sientas o lo acuestas, si lo permite su capacidad, o si se lo topas en la calle, simplemente con que lo sientes en el quicio de una puerta, en una banquita, en algún sitio, y el solo hecho de parar la actividad puede disminuir el dolor. Ese es uno. Otro factor atenuante es que le den nitritos al paciente. Los nitritos son vasodilatadores venosos, no son vasodilatadores coronarios, como el isosorbide, las perlas de nitroglicerina, etc. Erróneamente fueron clasificados durante mucho tiempo como vasodilatadores coronarios, cuando en realidad no lo son. Son sustancias que aumentan la capacitancia venosa, disminuyen la llegada de sangre al ventrículo derecho, disminuye el paso de sangre parcialmente hacia el pulmón y al ventrículo izquierdo, y con eso le quitas trabajo al corazón porque le estás descargando sangre de llegada. ¿Sí se entiende? Entonces, los nitritos actúan disminuyendo, por lo tanto, la carga de trabajo del miocardio, debido a que disminuyen la afluencia de sangre del sistema venoso. Y el reposo porque disminuye el consumo de oxígeno. Esos pueden ser factores atenuantes. ¿Sí? Y si tú un paciente tienes factores de riesgo que ya los preguntaste, como género, hábitos, aspecto físico y antecedentes mayores como diabetes, hipertensión, dislipidemia, pues lógicamente que antes de tomarle un electro ya le estás poniendo un nitrito debajo de la lengua, y a lo mejor el paciente te dice, aquí traigo unas pastillitas que me recomendaron que siempre cargara y que me pusiera una en caso de dolor, ya esto me ha pasado antes y se me calma con esto. Bueno, pues se hace, y en cierta forma eso es un tipo de prueba terapéutica, ¿sí? Que te confirma que el problema al aliviarse con nitritos sí es de tipo coronario. Sí, ahora sí dime. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor precordial y la angina y el infarto agudo miocárdico? No. A ver, dolor precordial pueden ser muchos. Sí, y ya te decía que había hasta tomos completos que hablaban de que había muchas causas aparentes de dolor precordial, que tenías que vestirlo con más datos para pensar que el dolor precordial es coronario. ¿Hasta ahí sí nos entendemos de ese concepto? Porque puede haber estructuras que te semejen un dolor en el área precordial, y esas estructuras pueden ser el esófago, ¿sí? Puede ser la pleura, y esos te van a dar un dolor en el mismo sitio, pero no van a tener descarga simpática, a lo mejor sí te pueden producir sensación de náusea, etcétera, pero no fueron desencadenados por el esfuerzo, ¿sí? El dolor en esófago o el dolor en pleura te puede simular por el sitio de presentación o donde el paciente te dice que siente el dolor, puede ser un dolor que se confunda con un dolor coronario. Para que pienses en un dolor coronario debe haber factores de riesgo, que ya los dijimos antes: el género, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo, ¿sí? Pero alguien que no fuma, pues también le puede dar un infarto, ¿sí? Primero, ese pues es un dolor precordial. Ahora, ¿tiene características para ser un dolor coronario? Pues ya entonces, cuando ya piensas que sí tiene todos los antecedentes que dijimos y se piensa que el dolor precordial, ya excluiste estos, ¿sí? Que no son ni tan severos ni tan duraderos, pero el dolor piensas que sea de coronarias, puedes adoptar dos formas. Es que eso viene más adelante, pero lo estamos adelantando por la pregunta. Entonces, en un dolor que es coronario, puedes adoptar dos formas: un dolor reversible por sufrimiento isquémico, que viene siendo la angina. Y el sufrimiento isquémico, a ver, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú agarras una liguita y te la pones en el dedo y te empiezas así por juego a retorcer la liga hasta que el dedo se pone al principio pálido y después morado.
y lo dejas de sentir. Eso es una isquemia. Pero tú sueltas súbitamente la liga, regresa el flujo de sangre hacia la porción de tu dedo que tenías comprimida y se alivió la molestia y no te dejó daño. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, sin embargo, cuando la isquemia evoluciona y se vuelve persistente, va a evolucionar hacia otro factor que se llama necrosis. Y la necrosis es la que produce un daño irreversible en el músculo cardíaco. Y ese daño irreversible viene siendo el infarto. ¿Sí? En la isquemia todavía al paciente lo pones a reposar o le ponen nitritos debajo de la lengua y el paciente se le alivia el dolor. Cuando ya ocurrió una isquemia prolongada que provocó daño celular irreversible, a eso se le llama necrosis. Y la necrosis está solamente cuando ya caminó de angina a infarto. Pero el problema fue de inicio un dolor de tipo precordial, de localización precordial. ¿Sí? Pero pensarás que es coronario cuando el paciente te diga que tiene factores de riesgo o tú los interrogues intencionadamente. Entonces, de primera instancia, todo dolor precordial debes pensar que es coronario hasta no demostrar lo contrario. Cuando ya preguntaste antecedentes y forma de inicio y ves que no es coronario, pues entonces volteas a pensar en estas otras posibilidades, ¿no? Esófago, pleura o cualquier otra estructura. Incluso, ¿se acuerdan del síndrome de Tietz cuando hablamos de las costillas? A ver, Sí, ¿alguien se acuerde en qué consistía? ¿O cómo se le llamaba también? era. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era presionar en ambos lados, a los lados del esternón para ver si dolía la pared torácica. Si te duele a la presión en forma externa, no es de adentro, ¿sí? Y ese se llama síndrome de Tietz u osteocondritis, ¿sí? Entonces, ese es un dolor parietal del tórax, aunque lo tenga en el área precordial. Pero ahí, pues ni le empieza con el esfuerzo, le duele aunque no se mueva, le duele cuando lo tocas. Y a un paciente que tiene un dolor precordial, no, hombre, lo estás tocando y no le molesta, pues dice que siente el dolor interno, desgarrante, opresivo en el interior del tórax. ¿Me quedó claro ya? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, pues las formas clínicas del dolor coronario pueden ser la angina típicamente llamada de esfuerzo, que es la clásica, o también se le llama angina de Heberden. La angina de reposo, que dijimos que era mucho más grave, que porque ya expresaba que el paciente no necesitaba tener un desgaste calórico ni un consumo de oxígeno, y aunque no haga nada, puede tener una angina de reposo. Eso generalmente es un accidente de placa. ¿Se acordaron ahorita que pusimos lo de la aterosclerosis, que cuando se rompe una placa y migra un coagulito, puede tapar una pequeña arteria más reducida en volumen que el sitio de origen de la placa, y eso puede ocasionar un episodio doloroso agudo? La angina variante o angina de Prince-Metal, que esta es por espasmo coronario y generalmente es por exposición súbita al frío. El ejemplo típico que le ponen de una angina de Prince-Metal es un señor de edad madura que sale, por ejemplo, de su casa o de un restaurante y va a querer ponerse el abrigo afuera, sobre todo en sitios donde el frío es muy severo, ¿no? Como en la parte norte del continente, Canadá, norte de Estados Unidos, que por ejemplo un paciente sale bruscamente al frío y puede sentir ese dolor por espasmo coronario. Y la angina que ocurre sobre todo al estar acostado y sin hacer ningún esfuerzo, que se relaciona íntimamente con pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Esa, pues lógicamente que ya las características sí tendrán que investigar, ¿sí? ¿En qué circunstancias le ocurre al paciente el dolor? Si después de un esfuerzo como caminar deprisa, subir escalones, trotar un pedacito, ¿sí? La angina de reposo, que generalmente ocurre a veces durante el sueño, aunque el paciente esté sin hacer nada. La angina por exposición al frío, que es de vasoespasmo. O la angina que ocurre del paciente en decúbito, que súbitamente le llega volumen sanguíneo que tiene que manejar el corazón al colocarse acostado, y que se incrementa el volumen de retorno venoso y que con eso produce en el paciente un incremento del trabajo cardíaco y pues, lógicamente que eso va a desencadenar
como si hubiera sido un esfuerzo, mayor trabajo miocárdico y la aparición de la angina. Cuando una angina generalmente dura, sus características de descripción ocurre con el esfuerzo, disminuye con el reposo, con la aplicación de nitritos o se quita y el paciente siente mejoría, pero eso no lo está aliviando, puede volverse a repetir. Sin embargo, si le pusiste nitritos, si el paciente ya tiene 15 o 20 minutos sentado y el dolor no cede, entonces piensa que lo que era al principio una isquemia, que estaba caracterizada por la aparición de una angina, está evolucionando a necrosis y por eso el dolor no cede y por eso el paciente ya caminó de una etapa reversible que es la angina, aquí, que produce isquemia, a una etapa peor que es la necrosis, que es la característica del infarto agudo del miocardio. ¿Comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues por hoy detenemos aquí la clase. Déjenme bajar la lista. Bueno, entonces, no me dijeron la fecha que quieren para el examen. Lunes o martes de la semana entrante, de tórax. Acordamos el lunes. El El lunes lunes. está bien. Sí. El lunes, pues, vemos el examen de tórax a la hora de la clase. ¿De acuerdo? Pero claro, nos vamos a ver antes el sábado. Les va a servir mucho la práctica para que recuerden cosas que sin duda van a venir en el examen. ¿Sí? Doctor, Sí. ¿nos puede repetir de qué iban a ser las 4 estaciones de la práctica del sábado? Una es exploración de fondo de ojo y otoscopía con estuche de diagnóstico. Ahí les vamos a enseñar cómo usarlo. Otra es líneas anatómicas de referencia del tórax y auscultación de ruidos torácicos. ¿Sí? Otra es la palpación de la tiroides, ¿sí? Con las 3 maniobras que les enseñé. La Lahey, Krail y la de Kerbein, que por cierto, la que señalé al último es la más importante, o la que yo más acostumbro que hagan. Y lo último era la localización de los principales grupos ganglionares en cráneo, cara y cuello, ¿sí? Y la maniobra de transiluminación y los reflejos pupilares, ¿sí? Pues es repasar lo que son las presentaciones de las diapositivas, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.